Pues nada, buenas noches. Damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado el pastor Denis y la pastora Marilis de poder llevar este estudio adelante en estos tiempos. Estamos tratando las cartas de Pablo a los romanos y hoy toca el capítulo número 7 completo. Vamos a estar leyendo y vamos a estar tratando este tema. Pero anteriormente quiero leerles una porción de la palabra en un capítulo anterior, que es en el 6:23. Dice la palabra del Señor, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí nos está hablando de que el favor, dádiva es el favor de Dios, que nos ayuda y nos está dando en este tiempo su amor, su misericordia, en una vida anterior que hemos tenido, una vida pecaminosa, y Dios a través de su amor y su misericordia nos está llevando a una mejor vida. Y pasamos al capítulo 7, vamos a empezar con el número 1, y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pablo les estaba hablando de los que conocían la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Y acá hace una analogía del matrimonio, haciendo una comparación con la vida cristiana a un matrimonio. Y dice en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y vemos el versículo 4 que dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Dice, porque, el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. El 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Pablo en estos versículos no pretendía darnos instrucciones a nosotros del casamiento, no pretendía darnos instrucciones del divorcio. Él usó como base estos versículos, como base el matrimonio para entender cómo era nuestra vida cristiana. Éramos pecaminosos, el pueblo de Dios, por ejemplo, hacía lo que quería. Y entonces usó esta analogía para entender de que cuando nosotros morimos al pecado, cuando morimos a esa vida que teníamos, cuando nos bautizamos, entonces nuevamente vivimos y estamos libres de eso, estamos libres de la ley, ya no estamos más casados con la ley, ya tenemos una vida perfecta, una vida que Dios nos da, una vida que Él quiere para nosotros. Dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Él quería enseñarnos el camino en el cual nosotros deberíamos y tendríamos que seguir, porque teníamos una vida, el pueblo de Israel tenía una vida pecaminosa, una vida que hacían realmente lo que querían. Y inclusive nosotros mismos, muchas personas en la vida, quizás estando ya siendo cristianos, ya sirviendo al Señor, están luchando constantemente con esa vida anterior, con esa vida que tenían. El apóstol Pablo hizo una ilustración del creyente y su relación con el principio de la ley.
Seguramente que muchas personas que han tomado esa decisión, y yo hoy por hoy a las personas que no conocen a Cristo les animo que tomen esa decisión de venir a los pies de Cristo, que tengan una decisión de dejar esa vida pecaminosa, esa vida que no lleva a ningún bien. Yo no sé cómo estás pasando tú estos momentos de tu vida, en familia, con tu esposa, con tus hijos, pero yo los animo realmente a que tomen esa decisión, que vengan a los pies de Cristo, para que es el único que nos puede ayudar a estas cosas que hacemos, aunque a veces no la queremos hacer, pero la hacemos. Vamos a ver más adelante cómo Pablo tenía esa lucha constantemente de lo que él quería hacer, pero no lo hacía. Ahí, para entender un poco cómo Pablo usó la analogía del matrimonio. Yo lo dividí en 3 secciones, una que es el matrimonio, número 1, la segunda es el mandamiento. Vamos a leer a partir del versículo número 7, capítulo 7, versículo 7. Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo está hablando aquí de que él no conocía hasta que vino la ley de Dios, y entonces él se encontró con el 10º mandamiento, donde dice no codiciarás. Entonces ahí se pudo entender de que no estaba haciendo las cosas bien delante de Dios, que su vida pecaminosa, su vida anterior, los llevaba a él a hacer cosas que realmente no quería hacerlas. Seguimos leyendo en el 8, dice: mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, pero sin la ley el pecado está muerto. Dice el 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, dice que revivió en mí y morí. Muchas personas venimos a los pies de Cristo, queremos servir fervorosamente al Señor, pero hay situaciones en nuestra vida que quizás cometemos, quizás hacemos lo que Dios no quiere, o que lo que nuestra vida no quiere hacer. Hay muchas personas que están tomando quizás decisiones incorrectas, decisiones que no vienen a un hijo de Dios, que no vienen a una persona que ya ha dejado esa vida pecaminosa que tenía, esa vida que no llevaba de suciedad, de cosas que estaban mal. Pero cuando vino, Pablo decía que cuando vino este mandamiento de no codiciarás, él se dio cuenta de que hacía las cosas mal. Él se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces, con esa era la lucha constante que él tenía, que vamos a ver un poquitito más adelante. Seguimos leyendo. En el 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y dice el número 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Qué tremendo. Cuando nosotros creemos de que tenemos una vida a los pies de Cristo, que estamos sirviendo al Señor, hay una parte de nuestra vida, en nuestra parte de nuestro cuerpo, que quiere hacer el bien, pero verdaderamente debemos estar muy atentos, debemos estar atentos a lo que el enemigo, el adversario, le llamo yo, Satanás, quiere inculcarnos en nuestras vidas, con nuestros... mira, hermano, hay muchas personas que están dependiendo de nosotros.
Ellos dicen, bueno, ustedes son cristianos, ustedes tienen que dar el ejemplo. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Nosotros durante muchísimos años, junto a mi esposa, hemos estado predicando a nuestros sobrinos, hemos estado predicando a nuestros hermanos, a dos de mis hermanos, a sobrino de mi esposa. Y en muchas oportunidades creíamos de que nuestras oraciones, creíamos de que nuestras palabras chocaban contra una pared. Y verdaderamente no somos nosotros los que, sí, Dios nos usa para poder llevar una palabra, para poder evangelizar, para poder que otras personas realmente conozcan de Cristo. Pero por muchos años hemos estado hablando, y déjame decirles que para la gloria de Dios, ya son dos sobrinos. Ayer mismo, en Argentina, Buenos Aires, un sobrino que tuvo que, y eso es lo que el cristiano, que lleva la palabra, no quiere de las personas, quieren que conozcan a Cristo. Y cuando están ya sumergidos en el suelo, sumergidos en no saber para dónde ir, en no saber qué resultado, cómo va a ser con su vida, ahí aparece Dios. Ahí está Cristo tocando los corazones. Ahí está Cristo. Depende de cada una de las personas. Ayer mismo se bautizó uno de nuestros sobrinos, entre comillas, preferidos, que nosotros queremos mucho. Y nos pusimos a llorar con mi esposa, nos pusimos a darle gloria a Dios, porque Él hace la obra. Nosotros, Dios nos usa, somos instrumentos de Dios que nos usa para llevar la palabra, pero no somos nosotros, es Dios el que toca su corazón y la persona lo abre. Y gloria a Dios que pudo bautizarse, que pudo conocer al Señor, que tiene mucho entusiasmo para estudiar, para conocer la palabra, porque verdaderamente la palabra nos hará libre. Y damos gracias a Dios por eso, gracias a Dios por cada persona. Por eso yo te animo a que no bajes los brazos cuando le hablas a una persona. Seguramente te va a tardar 1 mes, 2 años, 3 años, 5 años, no importa el tiempo. Tú siempre persevera y lleva la palabra adelante, animándolos a que conozcan al Señor. Y damos gracias a Dios por eso. Seguimos leyendo, dice en el 13, luego lo que vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esa era la lucha que tiene muchas personas, la lucha que tiene mucha gente, que estando inclusive a los pies de Cristo, está luchando con eso. Y lo que verdaderamente Dios nos llama es a perseverar en su palabra, perseverar en el camino que nos ha mostrado, en la verdad, que siempre andemos con la verdad, porque en el mismo versículo nos dice, yo soy el camino, la verdad en Cristo. Y la vida que Él nos da, la vida que quiere darnos, la vida que Cristo quiere que llevemos para poder ser buena gente, para ser buenos hijos de Dios. Nosotros debemos ser espejos, así como Dios nos usó a mi esposa y a mí en su tiempo con nuestros familiares. También te puede usar a ti con tu esposa, te puede usar a ti con tu esposo. No tengas pena porque quizás tu esposo no venga a la iglesia. Tú sigue con tu testimonio, con tu amor, con tu misericordia hacia tu familia, hacia tu hijo. Persevera en la palabra del Señor. Usa palabras dignas, palabras suaves, palabras de amor. El amor abarca todo. El amor es... así como Cristo dio su vida por nosotros, murieron todos nuestros pecados, pero la vida que tuvimos anteriormente nos hace pecar nuevamente, nos hace quizás con el mismo pensamiento. No hace falta tener un pecado de acción, sino con el mismo pensamiento. Las personas y nosotros mismos pecamos quizás
en algunas oportunidades con nuestros pensamientos. Dios me ha sacado de montones de situaciones. Yo era una persona en la cual cuando yo iba conduciendo, yo parecería que que era el mejor conductor que existía en el planeta Tierra, pero sin embargo después cuando yo vine a Cristo me di cuenta de que estaba totalmente equivocado, porque yo tenía una vida de que si uno prendía la luz, yo me enojaba porque prendía la luz, no, casi eso no se hace así. Entonces, hacemos cosas y todavía estamos luchando, quizás con esas pequeñeces que todavía nos van quedando y que quizás a lo mejor tardamos toda una vida en Cristo luchando con eso. Pero gloria a Dios que Dios nos ha salvado y que en su gran amor y sin misericordia estamos aquí sirviendo al Señor y haciendo lo que mejor podemos hacer para Cristo. Ahora yo quiero leerle, esta era la parte del mandamiento. Dice, el pecado es malo que nos lleva a la muerte. No debemos dejarnos tentar por nuestro adversario. El mismo Jesús fue tentado por Satanás, pero él servía al Padre. Él quería tener una vida rendida a su papá. Y en el punto número 3, yo le puse la lucha personal de Pablo. Cada uno de nosotros puede ponerle nuestro nombre. La lucha personal de Juan, la lucha personal de Sergio, la lucha personal de las personas que hoy están aquí escuchando. Porque cada uno de nosotros tenemos una vida personal. Cada uno de nosotros hacemos cosas que no están quizás de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero somos pecadores. Entonces leemos en el capítulo 7, ya en el versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, decía Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, esto es una parte que me entró en controversia, como que me desubicó un poco. Y quiero que podamos entender esta parte. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Tremendo. Pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Yo no sé cuántos se están identificando con este versículo, con lo que dice Pablo. Y dice en el 16, y si lo que no quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Está hablando de lo que no quería hacer. Sino el pecado que todavía mora en mí. Es tremendo. Es lo que estamos luchando constantemente, día a día. Queremos ser mejores personas. Queremos que todo el mundo nos vea bien. Yo digo, mira este hermanito, como gloria a Dios por él, qué sé yo. Pero en nuestro interior aparece el Pablo. Aparece el pecado, aparece ese mal pensamiento quizás con una persona. Pero gloria a Dios que podemos venir a los pies de Cristo, que es el que nos salvó, que nos dio la vida, y poder perdonar. Lo importante es pedir perdón, hermano. Cuando uno estamos equivocados, cuando nos equivocamos, lo importante de todo esto es pedir perdón. Así como Dios nos perdonó a nosotros, así como toda cantidad de pecados, cada cual de nosotros sabe de la vida
la vida que tenía anterior, la vida pecaminosa. Que estemos luchando quizás, como Pablo, como cada persona quizás que nos esté viendo, que estemos luchando con cosas de que no queremos hacer, pero hacemos. Pero estamos aquí, sirviendo al Señor y glorificando el nombre de nuestro Padre. Damos gracias a Dios por eso. Dice el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí. Pablo quería hacer entender de que él quería hacer el bien, que él estaba para hacer el bien. Pero dice, no, el no hacerlo. Volvemos a ver, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Y seguramente está en cada hermano, en cada persona que hoy está aquí escuchando esta palabra, este estudio. Pero no el hacerlo. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Qué tremendo. Queremos hacer el bien, queremos hacer lo mejor y no lo hacemos. El 20 dice, y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo. Porque él, sabiendo que él quería hacer el bien, no era él que lo hacía, sino el pecado que todavía mora en él. El 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Está recordando que cuando vino el mandamiento de no codiciarás, él hacía el mal? Él se dio cuenta que estaba haciendo el mal. Lo importante de esto, lo importante de Pablo, lo importante de nuestras vidas es, si hacemos lo malo, que realmente nos demos cuenta que está mal. Porque muchas personas que conocen a Cristo y que no conocen a Cristo también, hacen cosas queriendo. O sea, están constantemente haciendo cosas que no son las que Cristo quiere para cada uno. Dice el 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según en su interior, él quería hacer el bien, en su interior estaba el bien. Y se deleitaba en la ley de Dios, se deleitaba en esas leyes que había puesto Jesús. Y ahora el número 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice que él se rebelaba en contra de esas cosas que no quería hacer, porque él estaba queriendo hacer lo bueno, pero realmente no. Sus miembros no hacían lo bueno, hacían lo malo, lo que no le gustaba hacer a él. Es algo tremendo, cómo ha tenido que luchar constantemente con
con esa vida anterior. Y gloria a Dios que lo tenemos nosotros a Jesús, que tenemos a Dios, que nos ayuda, que nos capacita para llevar su palabra adelante. Y dice que él quería hacer lo bueno, pero que no era capaz de hacerlo. Y piensa que la ley es buena. Dice, quiero hacer lo bueno, lo correcto, pero hago el mal que no quiero. Y cuando hago el mal, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Muchos se identificarán con esto, muchos se identifican con esta palabra, de lo que Pablo quería hacer entender, de que no era él el que quería hacer. Él quería servir a Cristo, él quería que todo el mundo conociera a Jesús, que lo había salvado. Debemos deleitarnos en la ley de Dios. Dice en el versículo 24, después de todo esto, después de todo como él estaba en su interior, él hacía una declaración de cómo se sentía, decía, miserable de mí. Y hacía una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremendo, hermanos. Dice que gracias a Dios, daba gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que él servía a la ley de Dios, mas con la carne al pecado, porque luchaba constantemente con el pecado. Pablo dice que no quiere que se malinterprete como la ley es mala en sí misma. Dice varias veces que es buena, pero también explica que al mismo tiempo la imposibilidad de cumplirlas usando sus propias fuerzas. Verdaderamente, mis hermanos, nosotros por nuestras propias fuerzas en muchos aspectos de nuestra vida no vamos a poder solucionar las cosas. Dios es el camino, la verdad y la vida, y a Él tenemos que ir. Y yo los animo a las personas que hoy no conocen a Jesús, que abran su corazón, que puedan recibir a Dios en su corazón para tener una vida nueva. Doy gracias a Dios porque en nuestra vida, en nuestra familia, toda nuestra familia completa está a los pies de Cristo. Y no es porque lo hayamos hecho nosotros, sí hemos formado una buena familia, sí, pero realmente nosotros no podemos hacer nada, es Cristo, es Jesús el que hace las cosas. Nosotros somos meros instrumentos de Él. Por eso te animo en este tiempo, que no sé la dificultad por la cual está pasando, no sé cuál es el motivo por el cual estás preocupado, por el cual no puedes salir adelante, que todas las cosas, quieres hacer las cosas bien y te salen mal, quieres hacer el bien y haces el mal. Pero yo te animo, mi hermano, las personas hoy que no son creyentes, que no conocen al Señor, que están pasando por dificultades, que puedan hoy por hoy venir a los pies de Cristo, a ver su corazón, que estén buscando en estos tiempos una iglesia, que estén intentando buscar de Dios. Júntate con personas que realmente tengan el ADN de Cristo y que te puedan transmitir una palabra de aliento, una palabra de gozo.
quiero, en Primera de Corintios, saliendo un poquito, capítulo 15, versículo 57, dice la palabra del Señor: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria está en Cristo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por haber prestado sus oídos, que realmente haya sido de edificación esta palabra, esta enseñanza para cada uno de las personas que hoy nos están escuchando. Damos gracias a Dios por esta iglesia que nos ha cobijado, por esta iglesia que es tu casa también, y que cuando puedan venir aquí a casa de Dios puedan ser bien recibidos y puedan encontrar en casa de Dios, en esta iglesia, lo que realmente estaban buscando. Hoy yo quiero orar por cada persona que nos está escuchando en este tiempo y que, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado Padre, amado Rey, Señor, te doy las gracias en este tiempo, Señor. Gracias por haber permitido, Señor Jesús, transmitir tu palabra, Señor, esta enseñanza. Padre, que sea de bendición para nuestras vidas, para cada vida, Señor, que hoy nos están escuchando, Padre, quizás con dificultades, quizás con problemáticas, Señor, de familia, con problemáticas de matrimonio. Por eso te digo hoy, Padre, en esta hora, Señor, te pido que tú lo estés bendiciendo de una manera especial a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, Señor Jesús, en este tiempo que nos están escuchando. Padre amado, Señor, te pido que los bendigas, que bendigas sus vidas, Señor Jesús, y que ellos puedan entender y que puedan ver una vida mejor, Señor, que es a tus pies, Padre. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada oyente, Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias por todo. Amén y amén. Los animamos a que puedan, si el mensaje realmente le ha gustado, denle al me gusta y compártanlo para que sea de bendición para otras personas. Uno realmente, cuando va a caer la palabra, cuando Dios abre el corazón, suscríbanse al canal de YouTube y activen las notificaciones. Dios me los bendiga. Un abrazo grande. Amén.